está con ellos y con la maestra, Señor, para darle a conocer qué propósito tú tienes hoy día. Sabemos que ellos están progresando, sabemos que su palabra es lo que hará crecer como hombre digno de esta sociedad, Señor. Bendícenos a todos, bendice a la maestra, y en el nombre de Cristo Jesús oramos por ellos. Amén y amén. Wow, está creciendo la población, está creciendo. Hermanos, tengan tiempo, continúen. Seguimos progresando a la iglesia. ¿Cuántos pequeños tenemos? Ahora predica la palabra de Dios nuestro pastor Douglas Johnson. Muy buenos días, hermanos. Un placer estar con ustedes. Y ahí también en Facebook Live. ¿Cómo están, hermanos? ¿Qué tal? Siempre he tratado de que las personas aprendan la Biblia de tal manera que la puedan aplicar. En inglés dicen here and now, o sea, aquí y ahora. ¿Cómo la Biblia puede ayudarme hoy día? Porque yo veo bastantes cristianos que tienen muchos problemas, como si la Biblia fuera una cosa y su vida fuera otra cosa. Y como la Biblia no tiene efecto en su Biblia, siempre están justificando su vida con respecto a la Biblia. Por decir, ¿cuántos de ustedes creen que es posible lo que la Biblia dice, que el que cree en el Señor, que está en el Señor, debe andar como Él anduvo? ¿Cuántos crees? Ok. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos andan como Él anduvo? O sea, es la pregunta muy importante. Es imposible, es una meta muy grande de seguir. No sé si se acuerdan ustedes, hace tiempo, hace mucho tiempo, había un gran jugador que se llamaba Michael Jordan. Era un jugador de básquetbol. Incluso salían cosas así para vender zapatillas y todo, y decían, be like Mike, era la propaganda. Entonces era porque te ponían las zapatillas, ibas a ser like Mike, o sea, ibas a poder saltar o algo así, ¿no? Tratando de imitar a esa persona. Pero todos se dan cuenta que lo que ponía esta persona, Michael Jordan, en cuanto a básquetbol, era muy alto. Era bien difícil, aunque hay muchos que ahora juegan hasta tal vez mejor que él. Pero es bien importante entender eso, porque la Biblia dice cosas como, sed santo como vuestro Padre es santo, ¿no? O sea, cosas que la persona ni se imagina, porque hay que preguntarse, hay que ser santo como Él es santo, lo dice ¿cómo se llama? En Pedro. Y es bien importante entender todo eso. Y la pregunta es si es posible. Yo he hablado con bastantes personas con respecto a eso, con pastores, con todo, para poder escribir y para poder hacer reporte, porque lo mío es hacer neurociencia con respecto a la Biblia. Ahora le explico cómo hago neurociencia con respecto a la Biblia, ¿ok? Es muy difícil comprobar, incluso hay una que se llama tetelogía, algo así, que es como teociencia, algo así, donde miden, digamos, cuando alguien está leyendo la Biblia, qué partes del cerebro se activan y todas las cosas. Y yo me doy cuenta que no es así, porque es difícil encontrar una persona. Sería bueno haberle hecho eso al Señor Jesucristo, pero es bien difícil encontrar personas que tengan comunión con Dios, que sepan la palabra de Dios. Cuando yo escribí Meditación Q, yo quería hacer la prueba de Meditación Q y enseñarle a muchas personas a meditar y medirles el cerebro y ver cómo está su tranquilidad, cómo está su, cómo se llama la amígdala, cómo actúa el núcleo accumbens y cómo actúa todo eso, o sea, para poder medir, para hacerlo científico. Pero me di cuenta de algo, que al buscar en las iglesias personas que supieran la Biblia, mira, ni con los dedos los podía contar, me sobraban los dedos de la mano. Había muchas personas que leían libros, o sea, hay muchas personas, hay muchos cristianos que leen libros que le inspiran, que tienen mezclas, ¿no?, de humanismo con cristianismo, de psicología con cristianismo, y tienen mezclas y le gustan a las personas. Hay personas que solamente leen un versículo diario, ¿no?, el pan diario y todas esas cosas, pero la mayoría tienen su librito que les dice algo muy lindo: mira que hoy día vas a salir adelante y vas a estar ahí todo y vas a vencer y Dios trae bendiciones para ti y ya me siento santo
por ese día, ¿no? Entonces, en mi estudio, yo necesitaba una persona que supiera la Biblia. Yo necesitaba una persona que meditaba la Biblia y creía en Dios, porque hay personas que saben la Biblia y no creen en Dios. El doctor McPherson fue mi mentor en la universidad y hice muchos trabajos con él, el doctor McPherson. El doctor McPherson era una persona que trabajaba para la Universidad de Oxford para demostrar las ambigüedades de la Biblia. O sea, él era un experto en lo que es Biblia, en lo que es la Biblia escrita desde el principio y todo. Era un experto y él lo que tenía que hacer era comprobar, simplemente le pagaban, no tiene idea, eran más de 5 millones de libras esterlinas que tenía en su poder, para poder solamente demostrar las ambigüedades de la Biblia, las ambigüedades que hay o discordancias que hay entre el Nuevo Testamento y todas esas cosas. Y él tenía que mostrar si era histórico o no era histórico. Hoy día ha salido un libro que se los aconsejo que lo lean, es muy bueno, se llama Jerusalén. Es un libro de un historiador, no es creyente, pero es un historiador y habla completamente de todas las etapas que pasaron en Jerusalén y cuándo lo invadieron, cuándo lo destruyeron, y es increíble todo lo que se puede ver y cómo el Señor Jesús habló claramente de la destrucción y lo puso tan fuerte, la destrucción de Jerusalén y cómo sucedió. Pero la cosa es, en pocas palabras, es difícil encontrar personas que puedan, o sea, guardar la palabra de Dios, encontrar la palabra de Dios, porque más nos llena los libros que son de fácil lectura, digamos, pero la Biblia no. Y el problema es ese, que es la palabra de Dios. Ahora, en la Biblia, el apóstol Pablo escribe algo que es bien importante. Y lo que escribe es: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. O sea, que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que el Señor Jesús tuvo. Y después habla de que se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte de la cruz. A mí lo que me ha llamado la atención siempre es el sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Es posible que yo tenga el sentir. Y ahí vienen todos los estudios, porque cuando uno trata de hacer, como lo estaba explicando Meditación Q, de poder estudiar, y de McPherson, que fue mi mentor, McPherson, después de estar mucho tiempo estudiando las ambigüedades, las imperfecciones y las contradicciones de la Biblia, se convirtió. Se dio cuenta que la Biblia era la palabra de Dios. Y él mismo, por leer la Biblia, se convirtió. Y a él le gustaba mi testimonio, que yo no fui a ninguna iglesia, no fui nada, sino agarré una Biblia, comencé a leer la Biblia, y la Biblia me convenció a mí de que el Señor es mi Salvador, y que Jesucristo es mi Salvador. Y por eso es tan importante para él hablar y predicar y enseña. Él ha ido por todos los países enseñando, en todas las universidades hablando, y es un gran doctor en cuanto a esto, un PhD, o sea, en cuanto a esto. Y para mí es increíble cómo la Biblia misma puede trabajar en ti. Pero nosotros, sin darnos cuenta, hemos reducido el Evangelio, tal vez a un tratado, tal vez a unas cuantas palabritas, tal vez a un testimonio fuerte. Yo antes era drogadicto, ahora no soy, o sea, un testimonio fuerte, y la persona siente algo. Pero la cosa es que a veces confundimos, porque la misma Biblia lo dice, que todas las personas, mira, todas, hasta el más ateo que haya, sabe que tiene necesidad, un vacío, y tiene necesidad de Dios. Todos han sido escritos en su corazón la presencia de Dios. Todos pueden entender a Dios. Todos. He estado de misionero en la selva, y lo que más me sorprendía es que ellos adoraban un Dios. Nadie había llegado, nadie le había dicho, y estaban adorando un Dios.
Y cuando le hablamos la Biblia, ellos lo entendían. Primero había que traducirla a su idioma y lo entendía. O sea, tú tienes una comprensión y tú crees que la persona nace con esa comprensión o es parte de la evolución. No, es un regalo de Dios que tú puedas entender. Ahora, cuando tú entiendes, es la aplicación, es la práctica, es lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y ese es el problema. Si no lo puedo hacer, o sea, digamos, para ser cristianos todos tienen que ser como Pablo, porque Pablo dijo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces todos tenemos que ser como Pablo. Oye, si predicas eso, no vas a tener a nadie en tu iglesia. Es cierto, no vas a tener a nadie en tu iglesia. Es lo mismo que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo caminó sobre agua. El Señor Jesucristo dio de comer a 5,000. El Señor Jesucristo resucitó muertos. Está escrito y las personas sabían. Y todos sabían eso y por eso lo recibieron como rey en Jerusalén montado en un asno. Y lo recibieron y era increíble para él. Eso era el Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Cuando terminó el Señor Jesucristo, no tuvo una iglesia de 5,000 ni 10,000, 120. Solamente 120 personas. Se apareció a más de 500, pero solamente 120 esperaron por él. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 1 y 2. Pero es algo increíble, o sea, es dificilísimo andar como Cristo. Pero la cosa es, ¿por qué necesitamos andar como Cristo? Porque muchas veces nosotros tomamos en el nombre de que queremos que nadie vaya al infierno, suavizamos el evangelio y decimos, mira, lo único que tienes que hacer es levanta la mano y haz una oración, confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor. Pero Jesús nunca predicó eso. Y es bien importante entender eso. El Señor Jesucristo lo que vino a predicar es trabajo. No vino a predicar que te vas a librar del infierno. Es cierto que la consecuencia final es vida eterna con Él. Pero Él vino a traer gente, vino y reclutó a Pedro, y reclutó a Juan, y reclutó a Andrés, a todos para trabajo. Es más, el Señor cuando nos creó a nosotros fue para trabajo, no fue para relajo en el Edén. El Señor no creó hamacas, sino creó un huerto que lo teníamos que cultivar, que teníamos que trabajar. Y por eso es difícil entender la Biblia. Cuando yo me presento, cuando me han dicho que lo único que tengo que levantar la mano, pasar adelante, hacer una oración, y nunca me hablan de trabajo. El Señor te llamó a trabajar, no te llamó a que simplemente porque confieses con tu boca y ya cuando mueras vas a ir al cielo. Y eso es lo que nosotros predicamos continuamente. Pero eso nos hace perder todas las herramientas, todo el poder que Dios te puede dar hoy día para bendecir tu familia. Hoy día para bendecir tu trabajo y hacer un trabajo real, para Él, porque estás trabajando para Él. Las primeras palabras del Señor Jesucristo cuando se presentaba era esta. Usted lo puede leer en Juan 5 y lo puede leer en orden. El Señor Jesucristo entraba así porque Él quería que sepan. En el capítulo 4 ya estaba la mujer y dice que la mies es mucha y el Señor busca trabajadores. Siempre Él trabajó. Mira, venid y los haré pescadores de hombres. Él no hablaba, venid, no hagan nada, siéntense cada domingo en una iglesia y ya no van al infierno, que es la prédica de hoy día. Sino realmente le decía, ustedes si vienen a mí es para trabajar. Ahora, es cierto que el Señor es misericordioso, ¿ah? Y yo creo pues que el Señor trabaja con aquel que está pidiendo dinero ahí debajo del puente. Yo creo que trabaja con aquellos que ni nunca quieren venir a la iglesia o que vienen un día y después no se aparecen, lo que sea, porque no es necesario, porque eso no condiciona el amor de Dios. Mira, nunca vayas a la iglesia, nunca, mira, escucha, nunca veas Facebook Live, nunca leas la Biblia, ¿ok? Y Dios te ama tal como eres. Es increíble, o sea, no estamos hablando del amor de Dios, sino estamos hablando de que tú seas sal y luz del mundo.
Estamos hablando y no se llega a través de religión, no se llega a través de cumplimiento de fiestas, no se llega a través de guardar este día o guardar el otro día. Se llega a través del Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. No hay otro, ¿eh? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo bien claro, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero una vez que tú eres transformado, una vez que tú vienes al Señor, es para ser como Él. Pero nunca nos han enseñado a ser como Él. Y eso nos hace perder a nosotros cosas increíblemente grandes. Pero lo primero que debes aprender es que el Señor Jesucristo no te llama para relajarte en el cielo, sino te llama para trabajar hoy día. No sé si me dejo entender. No te llama para que cuando tú confieses, Él te da millones de dólares y te da una prosperidad que nunca increíble. No, te llama para trabajar y te llama para trabajar en lo que Él te va a decir en qué trabajar. Ni siquiera tú vas a decir en qué trabajas, pero sabes que vas a trabajar. Pero Él te va a bendecir y todo lo que viene a tus manos, como dice en Eclesiastés, todo lo que viene a tu mano, o sea, lo vas a hacer con todas tus fuerzas. Y verás la prosperidad que Dios te va a dar. Pero no estás acercándote a Dios por prosperidad, sino te estás acercando porque estás teniendo el mismo sentir del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, en una de las primeras apariciones del Señor, dice bien claro, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hermano, con Jesús todo es trabajo. Es aleluya, que no es, hermano, es trabajo. Y trabajo fuerte, y es mañana, tarde y noche, y es todos los días. No sé por qué hemos vendido el evangelio del aleluya. El evangelio de, yo siempre hago broma de eso, pero realmente es increíble. Las personas, y perdemos la bendición a nuestros hijos, perdemos la bendición a nuestra familia, perdemos la bendición a todos los que nos rodean. Porque ¿sabes qué? El Señor sí es capaz de cambiar el valle de lágrimas en fuente. El problema es que nosotros no le dejamos, porque creemos o nos han enseñado que Jesús no es para hoy día, sino para darnos un descanso después de muertos. No es para hoy día, y es para tu salud. Es para todo. El Señor sanó, el Señor resucitó, el Señor caminó sobre las aguas, y la Biblia te pide que tú seas imitador de Él, que debes andar como Él anduvo. Pero es imposible. ¿Acaso nos da un poder? Sí, Él dijo en Juan capítulo 14, el verso 12 lo dijo bien claro, todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. O sea, Él te tenía que dar algo, y después dice que te da el Espíritu Santo. Pero ¿para qué necesito el Espíritu Santo si a mí me han dicho nomás que levante la mano, pase adelante y ya no voy al infierno? Si no tengo una relación hoy día con Él. Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Y es bien importante esto ya, lo procuraban matar. ¿Sabes por qué? Porque dijo mi Padre. Y lo curioso es esto, que ningún cristiano se presenta como hijo de Dios. Se presenta tal vez como bautista, evangélico, metodista, lo que sea. Pero ¿cuántos cristianos han venido y se han presentado? Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te van a sentir como que te estás dando de mucho o algo por el estilo, o que quieres reemplazar al Señor Jesucristo. No, la Biblia dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es que un muchacho un día me dijo, usted siempre predica lo mismo. Siempre predica eso de hijo de Dios, de sal y luz del mundo. Siempre está predicando de perfección y de todo. Y es cierto. Yo quisiera que le entiendan lo bello que es andar en el Señor. Yo quisiera que entiendan lo que es levantarse en la mañana y hablar con tu Padre. Al mediodía y hablar con tu Padre. Y en la noche hablar con tu Padre. No quiere decir que sean los problemas. Al contrario, Satanás va a tratar de tumbarte si es posible. Pero no tienes idea lo que eres bendición para los demás. Tú no vas a buscar a nadie, tú no vas a hacer propaganda y la gente va a venir a ti. ¿Sabes qué? Yo no he buscado a nadie. Nunca he buscado a nadie. Nunca he tocado una puerta. No tengo tiempo. Siempre están viniendo sin que yo los llame. Porque el que los llama es el Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, Jesús lo querían matar.
A Jesús lo querían matar porque él decía que Dios era su padre, y eso es lo que piensan, porque pensaban lo mismo. Se hacía igual que Dios. No puede ser. Este hombre se está haciendo igual que Dios. No tienes idea cuántas veces me han dicho a mí que yo trato de hacerme igual que Jesús o igual que Dios. Lo que trato de hacer es andar como él anduvo. Pero yo sé que lo primero que él reconoció para poder andar como él anduvo es mi Padre. Yo no puedo andar si simplemente soy un miembro de una iglesia, asistente a una iglesia. No, es mi Padre, el Padre que me cuida, el Padre que me ama, el Padre que me da sus oídos. Es mi Padre. Y por eso es bien claro, pero mi Padre que me ha llamado a trabajar. Esa condición, no el Padre que me ha llamado a proveerme todo y que yo no trabaje. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, porque trabajaba hasta el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, si usted está en esta iglesia más de 3 semanas o más de un mes, ya debe saber Juan 1:12? Mas a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hijo de Dios. ¿Usted ha recibido al Señor? Bueno, pregúntese. Entonces, ¿por qué no se presenta como soy hijo de Dios? ¿Qué dirá la gente? Y me va a hacer, además, cuando sepan quién soy yo, se van a burlar y voy a quedar mal, a hacer quedar mal a Jesucristo. No, hermanos, la obra es de Dios. La obra es de tu Padre. Pero lo primero que tienes que reconocer es reconocer a Dios como tu Padre y saber que Él te ha llamado a trabajar. Porque una vez que reconoces que es tu Padre, reconoces que Dios te ha dado naturaleza divina, nos a todos, porque somos engendrados por Él, te ha dado todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya sabes que eres embajador del Señor. Entonces, cuando vas a hablar con alguien, no vas a hablar y venir de parte de una iglesia, de parte de una institución. Tú vas a venir a hablar de parte de tu Padre, de parte de Dios. Y eso no tienes idea lo que es cuando hablas a tus hijos de parte de Dios, porque tienes la autoridad de hablar de parte de tu Padre, de parte de Dios, porque ya eres de su equipo. Has pasado de la oscuridad de las tinieblas a la luz. Y has pasado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Dime si no es una maravilla, y Él es tu Padre, y entonces puedes decir, yo he venido en nombre de mi Padre. Ahora, por supuesto que esto suena como, uy, se quiere hacer igual que Jesús. Igual como los judíos le decían, a Jesús se quiere ser igual que Dios. Pero sabes, tú puedes hacer eso en el nombre del Señor. Pero más importante que decirlo con palabras, es sentirlo en el corazón. Cuando tú vas a Publix y se presenta Publix, bueno, vamos a hacerlo más real acá. Cuando vas a Sedano, ¿no? Cuando vas a Presidente, cuando vas a cualquier mercado o a cualquier sitio y ves a alguien en necesidad, te aseguro que el Señor está haciendo un encuentro divino y tú vienes de parte del Padre. Tú no vienes de parte de Satanás, tú no vienes de parte de una iglesia, tú no vienes de parte de eso para invitar el domingo una asistencia o algo. Tú vienes de parte de Dios porque Dios va a hacer algo grande con esa persona y lo va a hacer a través de tu persona. La Biblia dice así lo que dijo el Señor Jesús y es lo que vamos a aprender. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibirías. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Cuando tú entiendes esto, entiendes que tú estás llevando la gloria a los demás. Tú estás llevando bendición a los demás, donde te lleve el Señor. Miren, para mí, siempre se lo voy a repetir, para mí haber entrado a un psychiatry ward, a un pabellón psiquiátrico, y ver personas totalmente abandonadas, porque es lo más abandonado que hay. El presidente Kennedy, que es demócrata, por supuesto, el presidente Kennedy, cuando le hicieron un tratamiento a su hermana,
le hicieron una lobotomía y la dejaron mal. Él cerró todos los hospitales, y lo puede leer en la historia de Estados Unidos. Cerró todos los hospitales y mató el sistema de salud mental en Estados Unidos. Tenemos uno de los peores sistemas de salud mental. Mire, si usted, yo les podría decir a las personas de todos los sitios que he trabajado, le podría decir, mira, la vez pasada le decía a un muchacho que lo trajeron porque era desobediente, no quería hacer nada con sus padres, ya había robado, había entrado con un revólver y se lo puso a un cajero de ¿cómo se llama?, de gasolina, y era una ganga de los Latin King que los estaba reclutando, y para entrar tenía que hacer eso, poner el cerebro. Entonces le ponía, y el hombre estaba temblando porque se ha visto en todas las cámaras cómo tiembla el muchacho, y ya le da el dinero todo, el hombre se está muriendo, no, ahí no falta, ahora lo tienes que bajar al hombre. Y entonces, no, ya si no quieres dispararle, entonces tírale con el revólver, y el muchacho tira así, clic, que el hombre no cae, o sea, el hombre tiene temor y termina en la cárcel, y bueno, y me lo mandan a mí. Entonces yo le aconsejo, mira, si vas a cometer un crimen, comételo en cualquier sitio, menos en Miami. En Miami no lo cometes. Te van a llevar al primer piso, segundo piso, ahí el downtown, te van a llevar. Y ahí apenas entres, ya están pensando las demás personas en hacerte daño. Y sobre todo si eres joven y te ven inexperto, tú vas a ser el primero. Entonces te vas a tener que hacer lo que hacen todos los muchachos, se hacen los locos para que los lleven a un sitio que es el 9º piso. En el 9º piso están todos los que se quieren suicidar, no quieren vivir. En el 9º piso bajan la temperatura a 50 grados, 50, 55 grados, y te quitan toda la ropa. Y la razón que te quitan toda la ropa es porque creen que te vas a ahorcar porque estás en suicidio. Y en las mañanas te despiertan con agua, chorros de agua fría. Es algo horrible, horroroso. Pueden leer ustedes, si no me creen, el libro que se llama Crazy. Se llama Crazy, que habla de las cárceles en Miami. Y pueden leerlo y pueden leer del 9º piso y pueden leer de todo. Y les digo, no hagas eso. Es que uno no tiene idea lo que es el mundo. Uno no tiene idea lo que es pasar a alguien de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y para eso tienes que ir a esos sitios. Yo he ido a esos sitios y he visto cómo Dios actúa. Y la razón que Dios actúa es porque hay uno que le ha creído, que cree que viene en nombre de Dios, que cree que Dios va a hacer algo. Y va a hacer algo a nivel de mi carrera. Cuando estábamos en el pabellón psiquiátrico, no puedo decir realmente el nombre del hospital, ¿ok? Pero estábamos en un pabellón psiquiátrico, me contrataron porque había mucho pleito dentro de eso, 80 personas, había muchos pleitos. Y entonces, como había mucho pleito, me contrataron para ver si se me ocurría una idea. Y yo le digo, Señor, estoy acá, tú has entrado acá, porque cuando yo entro, tú entras porque la palabra de Dios lo dice así, no es porque yo me crea más. Si soy tu hijo y quiero hacer algo por ti, tú me has traído acá y quiero hacer tu trabajo. Tú me has traído y vengo en tu nombre, Señor. Y comencé a orar y no venía nada, y seguí orando. Y un día se me pone así, voy por la calle 8 de acá, y veo unas personas que están gritando así. No voy a decir que eran cubanos porque si no los ofendo. No, mis hermanos cubanos. Pero estaban gritando, así, o sea, gritándose, pero parecía, nunca un golpe, puro grito nomás. Pero no golpe. O sea, y eso es lo que me gusta de los cubanos, que no te tiran golpe, pero así gritan, pues. O sea, pelean con la boca. Entonces, chico, que todo. Pero lo que a mí no me sorprendió eso, porque ya estaba acostumbrado, ¿no? Porque ya conozco a Secundina, conozco a Lázaro. No, mentira, me van a matar ahorita. Pero, o sea, estoy acostumbrado. Pero lo que me sorprendió es esto, que comenzaron a decir, ya, vamos a jugar. ¿Qué cosa? Dominó. Oye, toda esa gente que estaba gritando encolorizada, en una paz. Que tú no tienes idea, concentrados, y clac. Mira, tanto es que yo soy fanático del doble 9, porque los puertorriqueños creo que juegan en doble 6, ¿no? O algo así. Pero yo estoy hablando del doble 9.
Oye, me quedé enamorado de ese juego. Tanto es que cuando estaba en ese pabellón psiquiátrico, yo le digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Y me puso en la imagen los cubanos gritando. Y los cubanos jugando dominó. ¿Sabes lo que hice? Le pedí y encontré la solución. Le dije al director, el doctor Bartra. Le dije, y encontré la solución. ¿Cuál es? Este doctor Johnson. Dominó. En ese pabellón ahora juegan dominó. Y no tienes idea lo lindo que es. No hay más pleitos, todos se han organizado y es dominó. El dominó tiene algo. Ahora tenemos que hacer estudios más sobre el dominó. Pero siempre vas a hacer bendición para los demás y va a venir ideas que tú ni siquiera te imaginas. Te van a venir personas que ni siquiera te imaginas. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Debes aprender del Señor Jesús esto. Que tú vienes no de parte a dar tratados y invitar a personas para la pizza del sábado para los jóvenes, sino tú vienes de parte de Dios, porque eres hijo de Dios, a hacer algo grande en el nombre de Dios. ¿Cuándo podría cambiar eso? Porque eso se llamaría avivamiento. Eso es lo que necesita el mundo hoy día. Aunque sea un cristiano, como el muchachito Livingston, que a los 17 años pasó adelante, porque el Señor lo llamaba, cambió todo África. Necesitamos, aunque sea uno, que crea que es hijo de Dios. Uno que diga, ahí voy. Y el Señor hace el resto. Ahora, algo que aprendí del Señor Jesús. El Señor Jesús vino a un pueblo judío, a un pueblo que sabía la palabra de Dios. Y se había mandado guardar la palabra de Dios. Parece que muchos no la guardaron, porque Él siempre decía, escudriña la palabra y ahí encontrarás que habla de mí. Siempre decía, pero parece que no la escudriñaban bien, se habían dedicado a las fiestas, a guardar esto, al otro guardar esto, pero se olvidaron de escudriñar la palabra de Dios. Una distracción y se olvidaron. Porque si hubieran escudriñado la palabra de Dios, hubieran encontrado en Isaías que habla del Mesías. Hubieran encontrado en todos los libros de la palabra de Dios que habla del Señor Jesús y hubiera reconocido. Y dice bien claro el Señor Jesucristo, y esto es bien importante, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer es enseñar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Si tú le dices a uno que levantando la mano y pasando adelante, haciendo una oración ya es salvo, él no ha entendido nada. Ni sabe lo que es Señor, ni sabe que Jesucristo resucitó, nada. Aunque todos, la mayoría de occidentales, saben del Señor Jesucristo, ya es católico, ya es evangélico, ya es todo. Pero lo primero que tienes que hacer con él es sentarte y enseñarle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si él sabe la palabra de Dios, si él entiende la palabra de Dios, Dios le va a comenzar a hablar a través de su palabra y va a saber que lo que tú hablas es de Dios. Pero si esa persona la trata de convencer porque tiene un problema y le tienes que hablar nada más y no sabe nada de la palabra de Dios, él no va a saber que lo que hablas es de la palabra de Dios. La Biblia dice así, ¿ya? Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Otra vez, ¿ok? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. O sea, Jesús ha visto al Padre. Pero los únicos que le entendían, como era Pedro, como era Juan, como era Andrés, ellos estaban buscando, acuérdate, ellos se entretuvieron o estuvieron con Juan el Bautista antes. ¿Por qué? Porque siempre estaban buscando algo de Dios. Porque ellos ya habían leído, habían crecido, le habían enseñado la palabra y sabía que venía un Mesías. Y cuando lo vieron al Señor Jesucristo, lo reconocieron. Ahora, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene de mí. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es enseñar, porque nosotros nos han enseñado así, ¿no? Primero, tiene que decirle que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador y después enseñarle la palabra, ¿no es cierto? Yo te aconsejo al revés. Enséñale la palabra y después
háblale de lo que es aceptar al Señor Jesucristo, que significa trabajo, que significa que eres hijo de Dios, y significa que eres sal y luz del mundo, y significa que eres embajador. Pero si lo haces al revés, él ya se cree, pues ya no voy al infierno, ¿para qué voy a leer? ¿Para qué voy a seguir leyendo? Y la mayoría de cristianos, ponte a pensar, ni siquiera tienen contacto. Cuando yo le digo, por favor, cómprense lo que sea una bibliecita, pues póngansela al lado y de vez en cuando levanten. Leer la Biblia, hermano, es una cosa maravillosa. Al principio te mareas, ¿ah? Al principio te da sueño, no llegas ni al 5.º versículo de Génesis y ya te duermes. Pero después comienza a trabajar el Señor con esa palabra viva y eficaz que penetra hasta lo profundo. Oye, y te lees Amós. Lo lees, lees libros que tú nunca pensabas que ibas a leer, y no solamente los lees, sino Dios te habla a través de ellos. Y es algo tan bello. Es como leer Eclesiastés. Yo no sé si usted ha leído Eclesiastés, pero Eclesiastés es una belleza. ¿Usted ha leído Cantar de los Cantares? Yo saqué toda una deducción sobre la teoría del matrimonio y el cerebro de Cantar de los Cantares, donde el matrimonio significa que yo vengo a ser miembro de una institución tan bella que Dios ha creado, que es el matrimonio. Yo quiero ser miembro. Y lo que se pierde cuando te vas a divorciar, cuando te vas a separar, es el deseo de pertenecer. Y entonces cuando tú alimentas el deseo de pertenecer, tu matrimonio va a durar por tiempo a pesar de todas las cosas que pasen, ¿no? Pero es bien importante Cantar de los Cantares. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale mi teoría de pertenencia? ¿De dónde sale? De ese versículo que dice, yo soy de mi amado y él es mío. Es tan sencillo, o sea, eso es pertenencia, y Dios te abre el entendimiento y Dios te hace escribir. Ahora, te vas a presentar algo increíble, porque cuando tú vas al Señor, crees que el Señor es maravilloso y quieres tocar a toda tu familia, pero te voy a decir, ni tu familia, y es la primera, va a creer en ti. Ni tu familia, nadie va a creer en ti. Al contrario, te van a dar con palos si es posible. Pero nadie va a creer en ti. Está loco, le están engañando, le están diciendo. Nadie va a creer en ti. Y no es la excepción. El Señor Jesucristo lo escribió, lo inspiró para que lo escribiera Juan, para que se diera cuenta que mis hermanos van a sufrir porque ni sus padres, ni su madre, ni su esposa, nadie va a creer porque no están al mismo ritmo que tú estás. Pero si tu amor que Dios te ha dado prevalece, tú lo verás venir al Señor. Pero si te dejas vencer, no, tienes que esperar el tiempo, tienes que esperar la manifestación de Dios, no tienes que apurar. Papá, vamos a la iglesia, papá, vamos al otro, papá, te llevo para eso. No, espera en el Señor, que el Señor trabaje en ti. Y va a llegar el tiempo en que los demás van a ver que lo que tú hablas era real, era verdad. Siempre hay un pleito, ¿ah? No puede ser. Nadie puede ser perfecto. No puede ser. No, todos pecan. O sea, siempre les queda eso. Y entonces tratan de desprestigiarte, tratan de tirarte abajo para que lo que tú hablas no sea cierto. Y por eso es importante permanecer en el Señor. Por eso es tan importante estar con el Señor. La Biblia dice así, y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos, ni aún los hermanos del Señor Jesucristo, me van a disculpar los católicos, porque los católicos creen que el Señor Jesucristo no tuvo hermanos, pero la Biblia lo dice, pero ni aún los hermanos del Señor Jesucristo, ni aún sus hermanos creían en Él. Ni aún sus hermanos. Es increíble, ¿no? Él ha crecido, está con sus hermanos, y sus hermanos no creen en Él. Porque es difícil, porque uno cree por revelación. Tú tienes que esperar que Dios se manifieste. Dios está trabajando en ti, pero todavía no ha empezado a trabajar en tu familia, porque tu familia va a venir a Él a través tuyo. Entonces tiene que trabajar primero en ti.
y seguro que va a haber insultos, va a haber desprecios, va a haber de todo, no te creen, van a criticar lo que hablas, van a criticar, como son humanistas van a tratar, no hables eso, suavecito, no digas eso, se van a ofender, todo, porque estamos llenos de humanismo, es la época donde triunfa el humanismo hoy día, donde tienes que ser políticamente correcto, no puedes mencionar ni homosexualidad, no puedes mencionar ni LGTB, no puedes mencionar nada porque puedes ir a la cárcel, o sea, cosas así y cosas así cada día más tienes que pagar. Pero te das cuenta que no se trata de palabras, porque el reino de Dios no consiste en palabras ni decir esto es malo, esto es bueno, es todo, sino consiste en poder. Y eso es lo que está trabajando Dios en ti, porque al final sus hermanos creyeron. Y es bien importante, porque el Señor le dijo bien claro, no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Tu misma vida va a decirle a los demás que sus obras son malas, que su religión es vana, que por más que hagan, por más que griten, por más que hacen y por más aleluyas que den, no transforman a nadie, no cambian a nadie. Y por eso es tan importante entender que tu primera relación es trabajar con el Padre, ponerte el yugo con el Padre, y es tu Padre. Segundo es, donde vayas, tú vas en el nombre de tu Padre, y verás lo que Dios hace, porque tú esperas que Él trabaje, no esperas que tú lo hagas y te lleves la gloria. Dice bien claro, ¿ya? Cuando tú comienzas a hablar con la persona, y la persona comienza a ver lo que está pasando en tu vida, la persona quiere hacer eso y tú le puedes decir, ¿qué es lo que haces? Porque yo te veo que estás bien, o sea, porque veo que sigues insistiendo, que tienes control sobre todo, control sobre tu comida, sobre tus apetitos, sobre vicios, tienes control, no, nada te vence, nada te derrota. ¿Qué es lo que tienes? Y es bien claro, es porque he descubierto que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Y entonces dice, yo quiero encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, esa persona que quiere encontrar la voluntad de Dios para su vida, ese va a entender, ese va a llegar. Y va a entender y va a llegar. Y es bien importante entender eso. Pero la única manera que lo va a despertar, como dije la vez pasada, la única manera que lo va a despertar es una persona que esté al lado, viviendo, imitando a Dios, imitando al Señor Jesucristo, siendo imitador de Pablo como lo fue Jesucristo, andando como Él anduvo y siendo realmente un trabajo de Dios, una hechura de Dios, una criatura de Dios. Cuando ves eso, pues esa es la demostración. Si yo pudiera hablar, como dije al principio, ciencia, yo pienso que la ciencia, la demostración que Dios existe, es usted, es Dios en usted. Y la razón que la gente no existe, no cree en Dios, es porque usted ha arruinado diciendo que cree en Dios. Hoy día puso alguien, no me acuerdo quién ha puesto, pero lo leí, lo que Charles Spurgeon decía, que el peor enemigo de la iglesia es aquel que dice que ha creído y va a la iglesia, pero no ha creído. O sea, dice que es el peor enemigo de la iglesia, es el que te va a destruir la iglesia, porque no ha creído en Dios. Él está ahí, qué sé yo, porque conocido, pues se siente bien de vez en cuando. Todos van a buscar la paz de Dios. Pero cuando alguien te ve a ti, llevando y andando realmente, las personas se preguntan, y verás cómo el valle de lágrimas cambia alrededor tuyo. Para mí es como algo, ustedes dirán que yo predico solamente en Facebook Live o acá. No, el viernes estuve predicando a 2 señores. O sea, pero predicando, le he dado toda la Biblia, todos ellos son creyentes. La señora estaba defensiva, está en defensa, porque no cuadraba con lo suyo, porque todos son imperfectos, y yo estoy hablando de perfección. Entonces le enseñaba los versículos de la Biblia, que el Señor es el que te hace. Y ¿se acuerdan que el domingo pasado dije, el que empieza la obra, ese que la termina? El problema es que en la mayoría de casos, él no ha empezado la obra. Ha sido una emoción, ha sido algo, pero el que empieza la obra, él la termina. Y lo que tú debes dejar es ponerte a tu disposición. No es que tú no pecas, sino él no permite que peques. Porque es su obra. No sé si me dejo entender. Pero nosotros queremos decir que nosotros somos
lo que es. Entonces, porque si yo te digo eso y estás pecando, quiere decir que yo no le he permitido a Dios que trabaje en mí. De repente eso es. Porque Dios va a hacer su obra completa y se la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. El Señor no quiere cristianos que pequen de lunes a sábado, te aseguro. Pero nadie les enseña que no es por ellos. Ellos creen que es esfuerzo. No voy a comer. No voy a hacer otro. No, mira, no dura ni un día. El que lo tiene que hacer es Él. Él tiene que ponerte en la mente, su mente. La Biblia en 1 Corintios capítulo 2 dice que tenemos la mente de Cristo. Y va con neurociencia, sí. En neurociencia, un cerebro enfermo es cuando la mente no puede controlar el cerebro. Es un cerebro enfermo. O sea, las urgencias, esto me lleva para allá, el vicio, todo me lleva, me está manejando. Y yo no puedo controlar, no puedo decirle para. No voy a hacer eso. Eso es un cerebro enfermo en neurociencia. Y un cerebro sano es cuando la mente controla el cerebro. Es cierto que tú como ser humano no puedes controlar tu cerebro, pero la mente de Cristo sí puede controlar tu cerebro. Y eso es hermoso de la Biblia, que Dios te da eso y por eso el trabajo depende de Dios. Por eso la Biblia dice, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Por eso es importante mostrarte como la carta leída y la persona quiere encontrar la voluntad de Dios, porque si él busca la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios, entenderá que la doctrina que tú estás hablando es real, y no solamente eso, sino que es la única manera. Porque yo soy el camino, dijo el Señor Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por religión. Pues mira, ándate de religión toda tu vida y vas a ver que sigues en fracaso. Pero anda donde Cristo y vas a ver que Él te da vida y vida en abundancia. Pero hay que dar entendimiento. Pablo en Efesios dijo, todo es entendimiento. Y lo último, ¿cómo puedo permanecer en eso? Porque una cosa es entenderlo. Ahorita estoy, pero, uy, qué lindo, yo quiero. Pero ¿cómo permanezco? La única manera de permanecer y nunca caer en mentira es otra vez la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso empecé así. El problema de la iglesia es que las personas se convierten por un versículo, se convierten por un testimonio. Yo era borracho y ya no soy borracho. Se convierten por eso, se convierten por una canción. Ay, si me tocó el corazón. No, se convierten por cada cosita, pero nunca leen la palabra de Dios. Nunca guardan la palabra de Dios. Y encima la tratan de sintetizar con esos que venden como pan de molde y agarran un versículo diario como galletita china, y es su suerte del día. Pero cuando tú meditas la palabra de Dios, tú siempre vas a andar en la verdad. Y no solamente vas a andar en la verdad, sino vas a ser libre de tentaciones, libre, vas a tener control de tu vida, control de todo, pero lo hace la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta el fuego. Yo creo que todos los creyentes saben eso, pero pónganlo en práctica. Y para eso levántense y lean la palabra de Dios. Caminen y lean la palabra de Dios. Guarden entreténganse con la palabra de Dios. El Señor es maravilloso. Y ahora hay tantas herramientas. Hay un Señor que sabe, se sabe toda la palabra. Porque tú le preguntas lo que sea y te responde. El Señor Google. Google, sabe de todo. Mira, tú en Google puedes encontrar así. What the Bible says about this. O sea, ¿qué la Biblia dice acerca de amor? Y te saca 800 versículos. Los puedes leer. Pero lo más lindo es leer la Biblia ordenadamente en meditación con el Señor. La Biblia dice así, voy a terminar con eso. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿está bien? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto digo que todo aquel que hace pecado
esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, está hablando del pecado, y claro, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios es muy bella y te va a dar entendimiento. Y te va a dar entendimiento para que ayudes a otros. No es para ti solo, sino es para ayudar a otros. Y tú te vas a dar cuenta que cuando el Señor te pone algo en el corazón, es para aquel que estaba viniendo en la tarde. Porque tú estás meditando. Pero a mí nunca me ha pasado eso, que alguien viene y ¿has estado meditando? Ah, no. Entonces, ¿para qué te va a mandar a alguien el Señor si no sabes qué decirle? Pero cuando estés meditando con Él, cuando estés hablando con Él, el Señor va a comenzar a mandarte gente. Porque necesita, hay montones de personas que están buscando a Dios. La cosecha está lista, hermanos. El problema es que no hay un buen sembrador, no hay un buen cosechador. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y quién es un buen cosechador? El que sabe la palabra de Dios. El que ha entendido que Dios es su Padre. El que ha entendido que va en nombre del Padre. Y el que ha entendido que la doctrina viene de Él y no de ti. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Te doy gracias por la clase de esta mañana, Señor. Te pido por todas las personas que están escuchando, que tú los bendigas, Señor. Que bendigas a los que están acá, Padre. Y que tomen esa gran decisión, Señor, de amar tu palabra. Porque la palabra de Dios dice claramente, Señor, el que me ama guarda mi palabra. Y yo y mi Padre nos manifestaremos a Él. Por eso la palabra de Dios es tan grande, Señor. Por eso te pido, Señor, que ellos mediten la palabra de Dios y la mediten desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos de Facebook Live. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Bye bye.